Hace miles de millones de años, nuestro vecino planetario más cercano, Venus, pudo haber tenido océanos y ríos, hábitats que daban vida, como los que adornaban la Tierra primitiva. Hoy, su superficie quemada es un fósil global de destrucción volcánica. Oculto bajo una densa atmósfera tóxica. Los científicos están desvelando ahora nuevas y atrevidas estrategias para explorar sus torturados paisajes en busca de pistas de una época en la que el planeta estaba vivo. ¿Cómo descendió Venus a este estado infernal? ¿Y cómo logró sobrevivir nuestro planeta, la Tierra? En la superficie, el aire es un 95% de dióxido de carbono. Tan denso que se parece más a un océano que a una atmósfera. Y es lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. Por encima, gruesas nubes de ácido sulfúrico. Ninguna nave espacial ha durado más de 2 horas en Venus. Todo lo que hemos visto de cerca, unas pocas imágenes transmitidas por los aterrizadores soviéticos Venera en la década de 1970. Las imágenes de radar de la misión Magallanes en los años 90 han avivado nuestro deseo de ver más. Pensamos en él como un lugar feo, prohibitivo y aterrador, porque hemos visto solo estas pocas imágenes del módulo de aterrizaje ruso, con este tipo de rocas erosionadas y atmósfera aplastante. Pero cuando miras las imágenes del Magallanes, y ves esta desconcertante variedad de formas y flujos volcánicos, y de cañones extraños e interesantes, o valles y canales que han sido tallados por lava líquida y volcanes de diferentes tamaños y formas, creo que la superficie de Venus es probablemente muy hermosa. Hace miles de años, los observadores del cielo asiáticos veían a Venus como 2 estrellas separadas. Qimin, el primer brillo en la mañana. Y Sendian, la exaltada occidental por la tarde. Siempre está coqueteando con los límites de la noche. Nunca verás a Venus a medianoche en lo alto del cielo. Siempre está en los bordes del amanecer y el atardecer. Los sacerdotes sumerios la veían como una Inanna, diosa del sexo, la fertilidad, la belleza física y la atracción. Inanna se convirtió en Afrodita para los griegos. Nacida de la espuma del mar, protectora de los que navegan, la diosa helénica del amor invitaba a aventurarse en lo desconocido. Los dirigentes romanos declararon abril como el mes de Venus en todo el imperio. Durante el festival de Veneralia, los romanos honraban la pureza y la piedad y los asuntos del corazón. Al otro lado del Atlántico, Venus era visto como el hermano pequeño del Sol. En cierto modo, los observadores de Venus más astutos fueron los mesoamericanos, los aztecas, los mayas y los toltecas. Para esas culturas, Venus era ese guerrero masculino con una lanza con la que bajaba al inframundo, y con la que luchaba contra los enemigos de la humanidad.
Nosotros pensamos en Venus como la Venus de Botticelli, la figura femenina en nuestra cultura. Pero, en todo el mundo, Venus ha tenido un montón de manifestaciones muy diferentes. Con el tiempo, la Venus del mito dio paso al escrutinio de la ciencia. En 1610, Galileo Galilei observó que Venus creciente cambiaba de fase como la Luna. Otra pista más de que los planetas orbitaban alrededor del Sol. Pero incluso a través de su telescopio, Galileo no pudo discernir sus características. Finalmente, en mayo de 1761, y gracias a una rara alineación, el astrónomo ruso Mikhail Lomonosov vislumbró su carácter distintivo. Aproximadamente una vez cada 100 años, Venus pasa entre el Sol y la Tierra, y se puede ver ese pequeño punto de Venus moviéndose por la cara del Sol. En el momento en que el punto de Venus comienza a cruzar el disco del Sol, el primer momento y el último momento en que el punto de Venus se aleja del disco del Sol, ocurre algo extraño. Hay una distorsión, lo que se llama la gota negra. Es casi como si el borde del Sol saltara hacia él, y luego se distorsiona hacia adentro. Y Lomonosov se dio cuenta de que eso solo tendría sentido si Venus tuviera una atmósfera. Una vez que sabes eso, entonces puedes deducir el diámetro de Venus. Y se dijeron, wow, es básicamente del mismo tamaño que la Tierra, es del tamaño de la Tierra, y sin embargo, es más brillante. ¿Por qué es tan brillante? Debe ser porque debe estar cubierto de nubes. Y también tenían razón en eso, y la suposición en ese momento, que era razonable, era que las nubes están hechas de agua. La idea de que Venus era como la Tierra, despertó la imaginación de los escritores de fantasía y ciencia ficción. Recuerdo haber visto un libro cuando era niña que decía que Venus podría tener selvas prehistóricas y animales tipo dinosaurio. Pensé que sería muy emocionante, pero resultó no ser nada de eso. En los albores de la era espacial, el Mariner 2 fue la primera misión exitosa a otro planeta. En 1962, el Mariner 2 se convirtió en la primera nave espacial en explorar Venus durante un sobrevuelo. Y realizó el fantástico descubrimiento de que la superficie de Venus era muy caliente. Desafortunadamente, eso no fue muy bueno para la exploración de Venus, porque todas las ideas clásicas de que Venus era habitable, con bosques y gente viviendo en la superficie, se fueron al garete. Más extraño aún, el Mariner 2 de la NASA descubrió que el planeta gira muy lentamente y hacia atrás, comparándolo con la Tierra. Los estadounidenses celebraron el triunfo. Para no quedarse atrás, la Unión Soviética intentó al menos 16 misiones a Venus, entre 1961 y 1984. En diciembre de 1970, Venera 7 realizó el primer aterrizaje con éxito, y la primera transmisión de datos desde su superficie. Casi 5 años después, Venera 9 y Venera 10 captaron las primeras imágenes del atormentado paisaje de Venus.
En diciembre de 1978, el orbitador estadounidense Pioneer Venus inició una misión de cartografía por radar de 13 años de duración. Le siguió otra multisonda Pioneer lanzada a la atmósfera. Atlantis, Houston, Sunnyvale had a good direct check and their command is complete. Y una década más tarde, el buque insignia de la NASA, Magallanes, fue desplegado desde el transbordador espacial en un viaje inusualmente largo de 15 meses hacia el interior de Venus. Haciendo un bucle de polo a polo más de 4000 veces, el radar de imágenes de Magallanes mapeó más del 97% de las formas terrestres de Venus. Entre los hallazgos de Magallanes, la superficie volcánica de Venus se encuentra sobre una corteza sorprendentemente gruesa. Increíblemente, hace unos 3.000 millones de años, Venus era probablemente mucho más parecido a la Tierra. Los dos planetas alimentaban la promesa de la vida. Son del mismo tamaño. Se formaron aproximadamente en el mismo lugar. Hay mucha evidencia circunstancial de que Venus tenía un ambiente más parecido al de la Tierra cuando era joven. Así que ambos pueden haber tenido océanos cálidos y todas las demás condiciones necesarias para un origen de la vida, en el mismo momento en que la vida surgió en la Tierra. Nuestro mayor problema con Venus es que tenemos muy poca información sobre su antiguo pasado. La superficie de un planeta, y hasta cierto punto la atmósfera de un planeta, son como la escena de un crimen. Venus es la peor escena del crimen imaginable porque ha sido casi completamente alterada a lo largo del tiempo. Y la gran pregunta para los que intentamos estudiar Venus y comprender su historia es, ¿cuándo se separó realmente la evolución de Venus de la Tierra? Venus y la Tierra son los planetas gemelos. Es el único planeta que probablemente siga siendo geológicamente activo en alguna de las mismas formas que la Tierra. Es realmente un gran laboratorio para entender la Tierra debido a sus muchas similitudes, así como algunas diferencias. Así que Venus es una especie de hermana gemela malvada de la Tierra. Muestra como dos mundos de tamaño similar, densidad similar, no tan alejados en términos de distancia al Sol, evolucionaron de manera muy diferente. Al principio, Venus tenía una trayectoria similar a la de su planeta hermano, la Tierra. Los datos del radar contienen pistas intrigantes sobre un pasado acuático, incluyendo vastas mesetas formadas por rocas de granito que probablemente se formaron en el fondo de un océano. Hay zonas en Venus que parecen continentes. Son de gran altura. Son un poco arrugadas. También son las rocas más antiguas de Venus, porque Venus ha tenido esta extraña historia, donde gran parte de la superficie es nueva. Así que estas rocas son las únicas rocas del primer 80% de la historia de Venus. Ahí es donde queremos ir. Estas son las zonas a las que queremos llegar, que son llamadas terreno tesela por su apariencia de baldosa. Sea lo que impulsó la formación de la vida, surge una pregunta en mi mente: ¿por qué no habría ocurrido en todas partes? Y ese es el registro que buscamos en las rocas de la tesela. ¿Había evidencia de ambientes antiguos que pudieran soportar la vida?
Venus es parecido a la Tierra en tamaño, masa y composición rocosa. Pero ahí acaban las similitudes. Ahora, una cosa que hemos aprendido en general sobre la formación de los planetas, es que las etapas finales de la formación planetaria se caracterizaron por un pequeño número de colisiones realmente enormes. Esas últimas colisiones violentas ocurrieron en la Tierra de tal manera que la dejaron con una luna, Venus, debido a una combinación diferente de tamaño y ángulos de impacto. Puede haberse quedado sin luna, pero con una rotación muy lenta. En comparación con nuestro día de 24 horas, Venus tarda más de 243 días terrestres en girar una sola vez. El día más largo del sistema solar. Y gira en sentido contrario. De modo que si estuvieras en la superficie de Venus y pudieras ver el Sol, saldría por el oeste y se pondría por el este. En la Tierra, el Sol se mueve a lo largo de la salida del Sol a cientos de kilómetros por hora. Así que tienes que estar en un avión a reacción si quieres que la puesta de sol dure para siempre. En Venus, sin embargo, es de 4 o 5 millas por hora. Así que podrías caminar a buen ritmo y mantener la puesta de sol o el amanecer todo el tiempo que quisieras. El ritmo de la rotación planetaria es un ritmo de caminata humana. Incluso ese ritmo lento puede estar disminuyendo. La espesísima atmósfera de Venus está siendo empujada y está arrastrando atrás la topografía, cambiando su ritmo de rotación muy lentamente y muy ligeramente durante décadas. Esto ha podido ser medido por unidades terrestres y por Magallanes, e incluso por Venus Express, la misión europea más reciente. Aunque la superficie se arrastra sin prisa, las nubes se mueven rápidamente y su velocidad cambia. La sonda japonesa Akatsuki, también conocida como orbitador climático de Venus, descubrió recientemente que la atmósfera gira mucho más rápido que el propio planeta. Un fenómeno llamado superrotación. Este movimiento está impulsado por el calor que sube continuamente desde la superficie. Misteriosamente, el planeta carece de una característica clave que protege a la Tierra y a su atmósfera: un fuerte campo magnético. Sin este escudo protector, los intensos rayos ultravioleta del Sol dividen las moléculas de agua en la alta atmósfera. A continuación, la intensa corriente de partículas cargadas del Sol, el viento solar, arrastra gran parte del hidrógeno al espacio. En los primeros tiempos del sistema solar, cuando el Sol no era tan brillante como ahora, Venus era mucho más habitable. Pero un pequeño aumento del brillo solar desencadenó un efecto invernadero desbocado en el que los océanos se evaporaron, introduciendo vapor de agua en la atmósfera, que aumentó el efecto invernadero, desbocándose hasta convertirse en el planeta extremadamente caliente y seco que vemos hoy. Definitivamente, creemos que Venus tenía mucha más agua en la superficie que hoy, potencialmente, tanto como un océano poco profundo de agua. Realmente no tenemos información sobre cuándo se perdió ese agua. Ese agua podría haber persistido durante miles de millones de años, miles de millones. Y en la Tierra, la vida evolucionó increíblemente rápido en realidad, teniendo en cuenta los meteoritos que la golpeaban. Entonces, ¿por qué no en Venus? Y si la respuesta es, no sucedió en Venus, eso nos dice algo también. A medida que Venus perdía su agua, su atmósfera daba paso a los nocivos efluvios de los volcanes, la principal fuente de dióxido de carbono. Pero Venus perdió su capacidad de recapturar ese carbono, atrapándose en un bucle aterrador. Al final, los océanos sirvieron en parte por la propiedad de efecto invernadero del propio vapor de agua, lo que llevó a esta retroalimentación positiva en la que cuanta más agua se evapora, más se calienta el planeta por el efecto invernadero del vapor de agua. Y entonces, una vez que los océanos hierven, y Venus pierde sus océanos, entonces eso destruye el ciclo del carbono porque todavía tienes dióxido de carbono saliendo de los volcanes en Venus, pero no hay manera de eliminar ese dióxido de carbono.
El sumidero desapareció cuando el agua se evaporó, y entonces el termostato se pone en la zona roja, porque solo estás añadiendo más y más dióxido de carbono procedente de los volcanes a la atmósfera. Y ya no puede perderlo sin ese efecto mediador del agua, y termina en ese estado de invernadero desbocado. ¿Por qué el dióxido de carbono volcánico se desbordó en Venus mientras que la Tierra lo mantuvo en niveles adecuados? Una razón es una diferencia básica en la geología de los dos planetas. La Tierra, como Venus, alberga un núcleo de hierro fundido. Con el tiempo, la desintegración radiactiva del uranio, el torio y el potasio genera calor. La roca líquida caliente se abre paso donde la corteza terrestre es más delgada, en medio de los océanos, e inunda el fondo marino de lava. En un proceso llamado tectónica de placas, el crecimiento de las montañas submarinas aparta secciones de la corteza que parecen balsas, las placas. Cuando chocan con la corteza continental más gruesa, pueden sumergirse debajo de ellas. A medida que lo hacen, la fricción hace que las rocas se fundan, aceleradas por el agua oceánica, formando depósitos de magma. La presión aumenta, hasta que, finalmente, un volcán entra en erupción. La tectónica de placas genera hasta 80 erupciones volcánicas cada año. A veces, este proceso puede liberar energía a tan gran escala que cambia el curso de la historia de la Tierra. En la actualidad, el Parque Nacional de Yellowstone, en Norteamérica, es un laboratorio abierto de la extraordinaria geología de la Tierra. La rica mezcla de sustancias químicas orgánicas y energía geotérmica de lugares como este puede haber dado lugar a organismos vivos hace miles de millones de años. Las aguas termales y los géiseres que venimos a admirar están alimentados por una cúpula de magma que se está formando en las profundidades del suelo. A intervalos de aproximadamente 600.000 años, esta cúpula empuja la Tierra hacia una amplia meseta. Inevitablemente, el gas caliente y la lava explotan a través de las grietas de la Tierra. La meseta se derrumba repentina y violentamente, desencadenando erupciones tan grandes que cubrirían el continente con cenizas. La tectónica de placas es realmente lo que hace funcionar a la Tierra. La tectónica de placas es una especie de principio organizador general, casi del comportamiento global de la Tierra, no solo la obvia deriva continental y el movimiento de los continentes, sino incluso el ciclo del carbono y el ciclo climático, y todos estos otros aspectos que tienen que ver con la forma en que las cosas ciclan entre el interior y la superficie. Todo esto se reduce a la tectónica de placas, y Venus no tiene placas tectónicas. Se puede ver por qué cortando la corteza de estos planetas hermanos. La Tierra solo tiene unos 8 kilómetros de corteza dura bajo los océanos, y no más de 30 kilómetros bajo la Tierra. Pero la piel de Venus es aproximadamente el doble de gruesa, actuando como una tapa rígida, bloqueando la superficie en su lugar. Si la Tierra no tuviera ciclos volátiles a lo largo de la mayor parte de su historia, y tuviéramos un modo de placa estancada, como el que tenemos en Venus hoy, entonces todo el nitrógeno y todo el dióxido de carbono que vemos en la atmósfera de Venus estarían en nuestra atmósfera de la misma manera. Puede que la densa corteza de Venus nunca se haya separado en placas continentales, pero el calor aún debe encontrar una salida.
Venus es un planeta realmente volcánico. La mayor parte de la superficie de Venus está realmente cubierta por volcanes y varios tipos diferentes de volcanes. Desde lo más pequeño que podemos medir en los datos del radar, que es de unos 100 metros por píxel, hasta enormes flujos de lava, solo flujos de lava que se extienden por miles de kilómetros. La misión Magallanes documentó un zoológico de tipos volcánicos. Venus tiene algunos volcanes de escudo. Los volcanes en escudo tienen pendientes bajas y parecen escudos de guerreros colocados en el suelo. De ahí viene el nombre. De hecho, vino de Islandia. Venus también tiene otros tipos de volcanes que no vemos en otros lugares del sistema solar. Por ejemplo, un tipo muy inusual son algunos domos que llamamos domos de panqueque, y eso es porque realmente parecen panqueques. Son planos en la parte superior, tienen lados empinados. Algunas de estas cúpulas tienen algunos bordes fracturados y dentados, y se conocen como garrapatas porque parecen bichos aplastados. Aracnoides porque tienen un patrón de fractura similar al de una telaraña, con algunas fracturas concéntricas y otras radiales. Los enormes rasgos volcánicos, llamados coronae, insinúan que, después de todo, Venus puede estar subduciendo rocas en su interior. Las coronas en Venus son en cierto modo similares a las calderas en la Tierra, donde tienes un patrón de fracturas concéntricas. Hay un colapso o colapsos sucesivos. Un penacho de material caliente sube, empuja la superficie, la rompe, y se forma un montón de vulcanismo en la superficie, muy parecido a lo que vemos en Hawái. Los dos volcanes que construyeron la gran isla tienen juntos unos 150 kilómetros de diámetro. Pero algunas de las coronas en Venus han crecido mucho más. Hay un par de características muy grandes. Una tiene 2.600 kilómetros de diámetro. En Venus, donde no vemos evidencia de placas tectónicas, los volcanes son realmente la principal forma en que creemos que Venus está tratando de perder su calor o ha perdido su calor. Así que ese registro que vemos de vulcanismo en la superficie, nos dice esencialmente cómo Venus está tratando de enfriarse, de qué manera su interior está perdiendo calor, moviendo ese magma y lava caliente hacia la superficie. Hace unos 500 a 1000 millones de años más o menos, algo catastrófico sucedió. Cuando se observa la superficie de Venus desde los satélites y se cuentan los cráteres que se ven en la superficie, descubrimos que la gran mayoría de la superficie de Venus es geológicamente muy joven. Hace 500 millones de años, Venus tuvo motivos para hacer erupciones volcánicas en toda su superficie, una superficie del tamaño de la Tierra. Y todavía estamos tratando de averiguar cómo sucedió y por qué. Con sus reservas de agua en constante disminución, la falta de campo magnético, sin placas tectónicas que arrastren el carbono hacia su corteza, pero con hordas de volcanes arrojando dióxido de carbono a sus cielos, Venus sentenció su superficie a la muerte climática. Un planeta al revés. Mientras tanto, su planeta hermano, la Tierra, se las arregló para sobrevivir, para alimentar una biosfera compleja y en evolución. Las historias de contraste de la Tierra y Venus son fundamentales para una de las mayores búsquedas de la ciencia actual. La búsqueda de sistemas solares y mundos con vida en la galaxia.
Esta búsqueda, llevada a cabo por un conjunto cada vez mayor de observatorios terrestres y espaciales, ha dado lugar hasta ahora a más de 5.000 planetas, con miles más detectados, pero aún no confirmados. Un número cada vez mayor de estos exoplanetas tiene un tamaño similar al de la Tierra y Venus. Con órbitas dentro de las zonas habitables de sus sistemas solares, donde el agua puede existir en los 3 estados, los estudios estadísticos indican que podría haber miles de millones de ellos escondidos en los recovecos de nuestra galaxia. ¿Es la vida, incluso la vida inteligente, un producto natural de las leyes de la naturaleza? ¿O es una casualidad? Sus posibilidades se han esfumado por todo lo que puede ir mal en la evolución planetaria. Hasta ahora, Venus no nos ha dicho todo lo que puede sobre estas cuestiones. Durante años y años, después de que empezáramos a entender realmente a Venus, todos los científicos y los defensores del espacio decían: Venus es el único lugar al que no queremos ir porque es muy caliente en la superficie. Es lo suficientemente caliente como para derretir la Tierra, pero resulta que al igual que la Tierra, a medida que se sube en la atmósfera, la temperatura se enfría. Y hay una región donde la temperatura de Venus es muy parecida a las condiciones a nivel del mar en la Tierra. La presencia de condiciones hospitalarias en la atmósfera superior de Venus llevó a una de las ideas de misión más innovadoras en los libros. Imagina un vehículo de entrada que penetra en las capas más externas de la atmósfera de Venus. En lugar de continuar hacia la superficie, despliega una envoltura inflable. Un dirigible de hasta 130 metros de longitud. Esta plataforma, denominada High Altitude Venus Operational Concept, HAVOC, albergaría una serie de experimentos y sensores. Y lo mejor de todo, es el comienzo de un puesto de avanzada humano permanente. Una ciudad científica construida en las nubes de Venus. El concepto aprovecha el perfil único de la atmósfera de Venus. A nivel del suelo, la presión es como estar a 900 metros de profundidad en los océanos de la Tierra. Es más caliente que en cualquier otro lugar del sistema solar, excepto el Sol. Pero a 50 kilómetros de altura, entre las nubes, la presión ha descendido hasta la del nivel del mar en la Tierra. No hace más calor que un día de junio en Europa o Estados Unidos. Ahí es donde los hábitats nacidos en globos podrían flotar perpetuamente. Piensa en una tripulación de astronautas científicos a bordo de una aeronave. Abriéndose paso entre las nubes de ácido sulfúrico, con los motores eléctricos de sus naves alimentados por el sol, de camino a casa tras una misión de reconocimiento. Lo bueno de los globos en la atmósfera de Venus, si son muy grandes, es que se montarían con la presión interior más o menos igual que la exterior. No estallaría como un globo en un accidente catastrófico. Estas secuencias muestran una versión bien desarrollada de una ciudad en las nubes de Venus. La construcción de estaciones tan grandes y complejas depende de nuestra capacidad para cosechar materiales, como la fibra de carbono, directamente de la atmósfera. Su misión principal es servir de estación de campo para desplegar sondas de investigación alrededor del planeta y hasta su terreno hostil. Desde sus plataformas flotantes, estos científicos investigarían la historia profunda de la superficie de Venus, y cómo se conectan la Tierra y la atmósfera.
Comprobarían las señales de los volcanes vivos y la interacción de los componentes físicos, químicos y posiblemente biológicos de la atmósfera. Todo en una búsqueda para descubrir qué fue tan terriblemente mal en Venus. Los investigadores soviéticos demostraron por primera vez la ciencia de los globos con la sonda Vega 2 de 1985, surfeando corrientes térmicas turbulentas y huracanadas a 240 km por hora. El globo de 3,5 metros de diámetro de Vega 2 encontró una altitud estable a unos 54 kilómetros. En la más activa de las 3 capas de nubes del planeta, viajó más de 7.400 kilómetros alrededor del lado diurno de Venus. Los descendientes de Vega 2 podrían desplegarse desde naves aéreas para tomar muestras de altitudes específicas. Triangulando sus posiciones, podrían formar una red global de sensores para captar señales de actividad sísmica. Así, nuestro globo puede escuchar los terremotos mientras flota alrededor de Venus, aprovechando que la atmósfera de Venus es tan espesa que las ondas sonoras de los terremotos se propagan a través de la atmósfera y pueden medirse desde el globo o desde la órbita. Es asombroso. Aunque parezca un banco de nubes sin rasgos característicos, la atmósfera de Venus tiene sus propias y complejas historias que contar. Una de las cosas más importantes de la atmósfera de Venus que necesitamos entender son algunos de los fósiles moleculares que quedan en ella. Los gases nobles de argón, neón, xenón o criptón. Esos gases que no reaccionan con nada más. Han estado en la atmósfera desde que Venus se formó, desde que la atmósfera se formó. Y si podemos medirlos, nos proporcionan estas pruebas fósiles de cómo era la atmósfera original de Venus. Un perfil de la atmósfera primitiva nos diría si Venus alguna vez tuvo lagos y ríos en su superficie. Si los humanos visitan algún día las nubes ácidas de Venus, podrían descubrir, en rigor, que no están solos. Desde hace más de 100 años, los astrónomos de la Tierra han observado enigmáticas manchas oscuras que solo aparecen en longitudes de onda ultravioleta. Mis amigos, especialistas en la atmósfera de Venus, hablan de que hay una firma en la atmósfera que no pueden explicar. Hay algo en las nubes que absorbe la radiación ultravioleta y no saben qué es. Esa firma puede deberse a la absorción por la biota, por las criaturas de las nubes. Hay nutrientes. Hay líquido. Hay muchos de los elementos que pensamos que son requisitos para la vida. El único impedimento para la vida puede ser el ácido fuerte en las nubes. Pero hemos aprendido más recientemente de todos estos organismos extremófilos en la Tierra, incluyendo lo que llamamos organismos acidófilos u organismos que adoran vivir en ácido fuerte. Hay bacterias en la Tierra, Thiobacillus ferroxidans por ejemplo, que tienen un espectro de absorción muy similar al que vemos en Venus. ¿Pudo la vida desarrollarse y migrar hacia arriba cuando la superficie se volvió letal? En la atmósfera de la Tierra se han encontrado microbios a alturas de hasta 40 kilómetros. La Tierra ha tenido 4.000 millones de años para que la vida llene todos los nichos ecológicos posibles. Y encontramos vida donde quiera que vayamos. Si cavamos pozos profundos, encontramos vida allí abajo. Encontramos vida en las nubes. Si tenemos la oportunidad de ir a Venus y flotar en sus nubes, deberíamos al menos pensar si podemos medir las condiciones que podrían ser razonables para la vida, y también cualquier firma de vida en las nubes de Venus en la actualidad.
Aunque las cimas de las nubes sean templadas, la superficie caliente es despiadada. Los ingenieros de Venus deben adoptar un enfoque mecánico porque incluso la electrónica más robusta desarrollada para los militares deja de funcionar a unos 125 grados Celsius. Déjenme mostrarles algo. Esto es un reloj completamente construido en acero inoxidable. Ha sido metido en un horno a 460 grados Celsius y ha sido operado dentro de él. Nuestro objetivo con esto era empezar a entender cuáles eran los desafíos cuando se construyen mecanismos para operar bajo las condiciones de Venus. En primer lugar, el material del resorte era realmente importante. Tenemos un resorte de reloj aquí, así como también un resorte de equilibrio aquí mismo, que está construido de Inconel. Incluso cuando se va a temperaturas extremas, como Venus, 462 grados Celsius, todo el conjunto se expande y se contrae a la vez y no se atasca. Hemos sido capaces de demostrar y mostrar el funcionamiento de este reloj. Como en Marte, la exploración de la superficie de Venus requerirá movilidad. Pero las estrategias que funcionan para otros mundos no funcionan en Venus. Ni siquiera la energía solar. Venus tiene algo de energía solar en la superficie. Aunque solo una fracción de lo que está disponible aquí en la Tierra, está realmente disponible en la superficie de Venus, debido a las gruesas capas de nubes, y debido también al cambio de color rojo de la luz, y que los paneles solares no funcionan tan eficientemente. El otro gran reto de la utilización de la energía solar en Venus es que Venus tiene una noche muy larga, de unos 60 días. Por lo tanto, una de las fuentes que estamos buscando para obtener energía es el viento. La idea es tener un viento de baja velocidad y alta densidad, recogerlo con una turbina eólica y luego transferirlo directamente a las ruedas para impulsarlo a baja velocidad, con un alto par. El objetivo es usar directamente esa energía eólica para moverse mecánicamente por la superficie de Venus. Tenemos los sensores en la superficie. Tenemos la radio en la superficie. Pero la mayor parte de la potencia de procesamiento, la mayoría de los ordenadores, la mayoría de las cosas que dirigen la misión serían de alta sobrecarga. Podríamos ponerlos tal vez en un avión volando a 50 kilómetros de altura o tal vez en un satélite. Los vientos de Venus son bastante feroces. Los vientos de Venus van a 100 metros por segundo. Bueno, una cosa que podríamos hacer es simplemente volar alrededor y dejar que el viento nos lleve a donde el viento nos lleve, siempre y cuando podamos volar más rápido que ese viento para poder permanecer en la luz del sol. El calor extremo de la superficie de Venus impulsa una atmósfera borrascosa de lluvia ácida tóxica. Pero el planeta se encuentra dentro de lo que los astrónomos consideran la zona habitable. Venus es un caso realmente interesante porque nos obliga a pensar dónde está el borde interior de la zona habitable. Presumiblemente ahora, en nuestro sistema solar, está en algún lugar entre la Tierra y Venus. Y sin embargo, hubo un tiempo anterior en la vida de nuestro sistema solar cuando Venus estaba dentro de la zona habitable, cuando probablemente había un océano en Venus. Marte, creemos que en algún momento, solía tener más atmósfera y era potencialmente más cálido y húmedo. Y Venus probablemente tuvo menos atmósfera en algún momento del pasado, y tuvo significativamente más agua de la que vemos hoy, ya que hoy parece muy seco. Así que es posible, que cuando Venus tenía menos atmósfera, fuera habitable. En aquel momento tenía más agua disponible y menos atmósfera. Definitivamente pensamos que ha cambiado con el tiempo. Mirando hacia afuera en nuestra galaxia, la Vía Láctea, los astrónomos están buscando una mayor comprensión de cómo se forman los planetas, y qué condiciones pueden alimentar un mundo similar a la Tierra. Todos los demás exoplanetas están demasiado lejos para que podamos saber mucho sobre ellos. Pero Venus está dando a los científicos la oportunidad de entender el planeta alienígena de al lado. Probablemente hay millones, probablemente miles de millones, de planetas que son como la Tierra y Venus. Y nos gustaría entender qué hizo que uno se convirtiera en un desierto caliente.
Y la Tierra, por otro lado, convertirse en un planeta con agua líquida y habitable para la vida. Diferentes aspectos de la historia evolutiva de Venus lo situarían en la zona habitable. Entonces eso les dice a los astrónomos de exoplanetas que no deberían descartar simplemente estos mundos como planetas calientes e inhóspitos, y que deberían ir a echarles un vistazo. Y eso ampliaría la idea de la zona habitable a tramos mucho más cercanos a la estrella de lo que podríamos pensar. Cuando miramos en la galaxia y vemos todos estos planetas similares a la Tierra, estamos buscando otra Tierra, ¿verdad? Estamos buscando otro lugar que sea como el nuestro. Estamos buscando planetas del tamaño de la Tierra y el planeta más cercano al tamaño de la Tierra resulta ser el planeta más cercano a la Tierra. Es Venus. Está justo ahí, así que nos dice cómo se forman los planetas del tamaño de la Tierra y si son o no habitables. Dos planetas. Nacidos juntos. Casi del mismo tamaño y masa. Construidos con el mismo material. Al principio de sus vidas, cada uno albergaba océanos y atmósferas cargadas de vapor de agua. Con el tiempo, uno de ellos se fue cubriendo de los verdes y azules de la vida. Mientras que el otro se vio envuelto en una neblina tóxica. Su superficie se pavimentó con efluvios volcánicos. ¿Qué tipo de mundo es más común en el cosmos? Sabemos mucho sobre Marte. Hemos enviado una docena de sondas a Marte. Hemos enviado rovers por la superficie. Pero de Venus tenemos muy poco conocimiento, así que tenemos que empezar a aprender cómo ir a Venus. Aprender sobre la circulación de Venus, aprender sobre el clima, aprender sobre el tiempo. Venus tiene que dejar de ser el planeta olvidado del sistema solar. Si entendemos a Venus, aprenderemos sobre la Tierra. Me imagino que si se toman imágenes con el tipo adecuado de cualquier dron o nave espacial, o incluso con humanos que vayan allí con trajes muy bien protegidos, cuando lleguemos a verlo de la manera correcta, vamos a decir, vaya, nadie nos lo había dicho. Este lugar es hermoso y es enorme. Recuerden que hay mucha más superficie terrestre en Venus que en la Tierra, ya que la Tierra tiene 2/3 de océano, y va a ser simplemente un lugar emocionante para explorar completamente cuando tengamos la oportunidad.